elecciones en Estados Unidos. Era noviembre del 2020, cuando 160 millones de estadounidenses se movilizaron a las urnas para votar por el próximo líder de su país, el que sabría tener en vilo al mundo completo por los siguientes 4 años. Donald Trump defendería su puesto contra el demócrata Joe Biden, pero algo extremadamente raro y fuera de lo común para el país norteamericano estaba por suceder. Los ciudadanos de Estados Unidos entraron en caos, ya que nunca imaginaron un escenario tal como el que estaba sucediendo en aquellas elecciones presidenciales. El problema era terminantemente grave y cambiaría instantáneamente el rumbo de la historia de los Estados Unidos para siempre. Los votos no ingresaban. Varios estados claves para las votaciones como Pensilvania, Nevada o Arizona empezaron a reportar una fatal incoordinación en el conteo de los votos. De ahí en adelante, caos. ¿Te gusta el tema del video? No olvides dejar tu me gusta y tu suscripción para apoyarnos. A lo largo de toda la historia de los Estados Unidos se han contabilizado la inmensa cantidad de hasta 1,384 fraudes, de los cuales solo 200 no han sido ajusticiados. Quizá en el inconsciente colectivo está instalado que los casos de fraudes electorales son casi imposibles de realizar y que son cada vez más raros con la llegada de las nuevas tecnologías. Lamento comunicarte que esto es totalmente falso. El poder extremo en manos de las personas incorrectas puede provocar el caos sobre cualquier sistema. Quizá muchos lo han olvidado, pero la cruenta guerra de sucesión estadounidense, en donde fallecieron hasta 500,000 de soldados en las trincheras americanas, nació a causa de una polémica electoral. Para 1860, Abraham Lincoln, representante del Partido Republicano, al igual que Donald Trump en la actualidad, arrasaba las elecciones presidenciales de dicho año con más del 10% de diferencia sobre el candidato demócrata, Stephen A. Douglas. Esto generó un violento rechazo de la sociedad de los estados del sur, respaldados y representados por el candidato demócrata, los cuales querían mantener la esclavitud en dichos estados, queriendo generar una sociedad de extrema desigualdad y una cruel separación entre las razas que poblaban el país en aquel momento. Imaginemos por un momento que tan solo por tu color de piel estés obligado y seas sentenciado por toda tu vida a tener que trabajar en un ámbito inconmensurablemente cruel y extremadamente inhumano, para que al que se le llama tu dueño se convierta cada día en más multimillonario. Queriendo defender estas ideas totalitariamente crueles y caóticas, los demócratas del sur, o mejor conocidos como Dixiecrats, organizaron un ataque secreto a la fortificación de Fort Sumter, ubicada en Carolina del Sur. El resultado de semejante violencia desatada en el fuerte hizo que se desate espontáneamente la guerra civil estadounidense. Lincoln, el limpio ganador de las elecciones, todavía no había asumido y ya tenía que enfrentar una cruel guerra iniciada por los demócratas del sur, que querían preservar el sistema esclavista que venía siendo implementado desde hace 5,000 años en las antiguas civilizaciones mesopotámicas. Aunque esto parecería una lección suficiente para el Partido Demócrata, no tardó menos de 10 años en provocar otra disputa electoral, pues resulta que el día de las elecciones los votantes republicanos afroamericanos recibieron violentas intimidaciones que infundieron un fuerte miedo en la sociedad que apoyaba al Partido Republicano, generando una violenta disminución en los votos a favor de dicho partido. Afortunadamente se decidió anular los votos de algunos estados, lo que terminó dándole la victoria a Rutherford Hayes, el cual sería presidente de Estados Unidos por los próximos 4 años, representando al Partido Republicano. Los casos no culminan, pues resulta que en 1960, un siglo exacto después, la elección entre el vicepresidente Richard Nixon, bajo el nombre del Partido Republicano, y el senador John F. Kennedy, siendo la antítesis representada por los demócratas, fue un fuerte objetivo de teoría sobre un posible fraude orquestado también por el Partido Demócrata. Los hechos indican que un alcalde demócrata, Richard Daley, habría producido los votos suficientes para que su partido se quedase definitivamente con el estado que gobernaba, lo que generó la diferencia necesaria para obtener la mayoría en el colegio electoral y así cambiar el rumbo de las elecciones a favor de John F. Kennedy.
Si bien de manera supuestamente oficial, Kennedy ganó las elecciones por 0,2% de los votos, es decir, no más de 100,000 personas, la creencia sobre el posible fraude nunca cesó, siendo tema de qué hablar incluso a día de hoy. Todos estos casos que mencionamos quedan infinitamente pequeños ante la extensa maquinaria política utilizada por el partido izquierdista en las últimas elecciones presidenciales en 2020 para plantar el caos total en la sociedad mundial. Pues resulta que, ante los ojos de todos y evadiendo las grandes tecnologías, el ahora presidente Joe Biden se las habría ingeniado para poder insertar una cantidad extremadamente decisiva de votos en las elecciones de manera totalmente clandestina, que decidió el futuro de los Estados Unidos, la mayor potencia mundial de la historia. Entonces, ¿es realmente tan malo el sistema electoral estadounidense que permite que un partido pueda planear intensamente un fraude y pueda llegar a cumplirlo al pie de la letra? No es específicamente malo, sino que tiene una diferencia abismal con los otros países del mundo. La mayoría de países del mundo adoptaron una política electoral de voto directo o popular, es decir, se contabiliza cuántos votos fueron hacia cada candidato y el que tiene más diferencia sobre el otro, gana. En cambio, el gigante norteamericano intenta tener un sistema más robusto y que permita la integración de más instituciones, así como un rol más importante en todos los estados. Por eso existe un colegio electoral, el cual es el encargado de definir al próximo presidente de los Estados Unidos, que ocupará un rol extremadamente importante y central, tanto en la actualidad a nivel mundial como en la historia del mundo. Dicho colegio electoral posee 538 miembros que se deciden según el ganador de cada estado individual, y la cantidad de miembros que aporta ese estado al colegio está relacionado a la cantidad de habitantes. El candidato que gane las elecciones en un estado obtendrá instantáneamente la cantidad de miembros del colegio electoral que ese estado brinda. Quien obtenga la mitad más uno de los miembros del colegio electoral como votos en las elecciones, automáticamente se convertirá en el próximo presidente de los Estados Unidos, que asumirá en los próximos meses. Pues a pesar que esto está consolidado fuertemente dentro de los Estados Unidos, realmente también tiene una gran debilidad, que el ahora presidente Joe Biden no habría dejado pasar. Aunque todas estas explicaciones quedan inmensamente cortas si no lo comparamos a un caso súper reciente, como es el de las elecciones de 2020, en donde el caos total supo plantarse rápidamente luego de incontables movimientos extraños de parte de uno de los partidos participantes. Es muy importante conocer los causantes de un gigante malestar como el que veremos a continuación, ya que debemos conocer nuestra historia para no estar condenados a repetirla. El día de las elecciones, 3 de noviembre de 2020, se disputaba el trono de la persona que lideraría el mundo en los próximos 4 años. Joe Biden se plantaría contra el actual presidente, Donald Trump, aunque lo haría escondiendo un enorme secreto entre sus manos. Las primeras noticias llegaron el mismo día de las elecciones. Trump se había adelantado en el inmensamente crucial estado de Florida, el cual le brindaría 29 miembros del colegio electoral, indicando una primera ventaja de Trump en las elecciones. Al instante, estados como Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada dejaron bruscamente de contar los votos, excusándose en el reglamento local del conteo de las boletas por correo. Pasada la medianoche, Joe Biden realiza una conferencia de prensa en donde pide paciencia a sus seguidores y afirma fehacientemente que está en camino de ganar las elecciones, cuando los resultados aún eran totalmente mínimos para definir ningún tipo de ganador. Trump, que no se dejaría soslayar por la situación, pide que se detuvieran al momento del conteo de votos. Denuncia un violento fraude de parte del Partido Demócrata. Afirma que es un atentado contra el pueblo de los Estados Unidos, aunque el destino ya estaba decidido. En el estado de Pensilvania, otro estado clave y de extrema importancia, Trump se declara ganador con una ventaja de 675,000 votos. Así también lo hizo en los estados de Carolina del Norte y Georgia. En 2 de estos estados, Joe Biden terminó con un recuento de votos mayor al de Donald Trump. El entonces presidente de los Estados Unidos en ese momento realizó una denuncia alegando que los observadores de su partido, encargados de verificar en los edificios electorales que todo vaya según lo acordado,
no habrían podido ingresar a ver que no haya movimientos extraños, aunque un juez desestimó la denuncia más temprano que tarde. También hubo denuncias del lado republicano sobre el extremadamente ilegal conteo de votos atrasados, es decir, que no habían llegado a tiempo a las instituciones. Nuevamente, de manera rápida, otro juez desestimó la denuncia. Pudimos ver durante las elecciones una de las pocas veces en las que el candidato ganador en el estado de Florida, un estado crucialmente clave, no gana las elecciones generales, lo que se consideraba una regla general. Para este momento ya habían pasado 4 días desde el día del escrutinio y no había ningún resultado completo y oficial, lo que desató la incertidumbre entre el pueblo estadounidense, generando un caos nunca antes visto. Las redes sociales estallaron de denuncias de fraudes. Se inundó el internet de miles de videos mostrando cómo el Partido Demócrata estaría inyectando votos en el sistema, nadie sabiendo de dónde venían. El pueblo norteamericano no estaba acostumbrado a tanta tardanza en los resultados de las elecciones, provocando todo este inmenso caos, una situación única en la historia de los Estados Unidos, no vista desde hace casi 2 siglos. Aunque todo este caos no solo era a través del celular, las calles de Estados Unidos se llenaron de manifestantes, principalmente en Minneapolis, Portland, Nueva York, así como en otras ciudades a lo largo y ancho del país. Así es como la policía llegó a arrestar a 600 manifestantes por interrumpir una carretera interestatal, mientras por otro lado, la imponente Guardia Nacional fue llamada luego de que hubiera fuertes disturbios que incluían infraestructura comercial destrozada. Aunque Trump no estaba solo en sus denuncias, tanto judiciales como públicas de fraude electoral que estaría siendo orquestado por el Partido Demócrata, pues resulta que una inmensa cantidad de manifestantes pro-Trump se habrían juntado a analizar el escrutinio, repudiando enormemente cada vez que una nueva prueba de fraude salía a la luz. La ilimitada cantidad de personas que discrepaban completamente de la creencia de las limpias elecciones era algo nunca jamás visto, pues una encuesta realizada en diciembre del 2012 indica que hasta el 77% de los republicanos cree que las elecciones fueron claramente fraudulentas. En números generales, casi la mitad de los votantes de las elecciones creían que habría habido trampas. Todos estos números se mantienen cercanos hasta hoy en día, 2 años después. Es todavía hasta el día de hoy que Trump mantiene su posición, incluso luego de haber sido borrado completamente de la red social Twitter por sus comentarios sobre el tema. Todavía hasta la fecha, no concedió el beneficio de la victoria a Biden, aunque por obligaciones constitucionales y diplomáticas claramente tuvo que ceder el poder. Pero, ¿cómo sería el método demócrata capaz de romper el totalmente hermético sistema electoral? Bueno, a lo largo de la historia han existido infinitos métodos para lograr realizar fraudes en las elecciones. Algunos de los más conocidos son suplantación del elector. Se basa en robar la identidad de una persona, comúnmente aplicado a identidades de personas ya fallecidas. Quema de urnas. Aunque no es aplicable a los Estados Unidos, se basa en la quema del papel de votos para que estos no puedan ser contados de ninguna manera. Coacción. Se basa en la violenta presión sobre el candidato político o incluso el pueblo, impidiendo que puedan realmente elegir libremente. Caída del sistema. Como el nombre indica, se ingresaría ilegalmente al sistema de cómputo de votos para confundir a la gente y manipular los votos. Sobornos a contadores. Data de la paga de manera ilícita a los encargados de contar los votos para que estos descarten votos del partido solicitado. Embarazo de urnas, con un nombre un tanto gracioso, pero es el de los métodos más mortíferos contra la democracia de cualquier país del mundo, pues se basa en introducir boletas previamente votadas para inflar increíblemente al candidato deseado. Este último caso es el que se presume podría haber utilizado Joe Biden para manipular totalmente las elecciones presidenciales de 2020. Es un método muy difícil de comprobar, por lo que las pruebas que hay en los votos trampa son casi nulas. Así lo indicaría Rudy Giuliani, un exalcalde de Nueva York con un altísimo nivel político y una extrema influencia en el país estadounidense, que para el momento de las elecciones también era el abogado personal de Donald Trump. El mismísimo Giuliani presentó pruebas en repetidas ocasiones, acusando al Partido Demócrata de ingresar indiscriminadamente boletas ya votadas para su partido al sistema electoral. Tanto era el descalabro que incluso se presume que las traían hasta en paquetes. Las tremendamente sospechosas casualidades se extienden a lo largo de todo el proceso electoral.
Actualmente, en el momento de la producción de este video, Estados Unidos tuvo las elecciones de medio término donde hasta la fecha, estados claves controlados por los izquierdistas siguen contando votos, creando más incertidumbre, pero con el objetivo principal de acostumbrar a la gente a este tipo de eventos, para así tener la oportunidad de inyectar votos sin que nadie se dé cuenta. Te felicito por llegar al final de este video. Eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario sobre qué opinas de lo hablado. Gracias y un saludo muy grande.